Tardes a todos y a todas. Bueno, estamos en la clase número 11 de la Diplomatura en Futuro del Trabajo y Movimiento Sindical, que estamos dictando todos los jueves de 18 a 20 en la Universidad de San Isidro, doctor Plácido Marín. Y hoy tenemos a un gran compañero y a un gran amigo, Martín Giambroni, para los que no lo conocen, es teólogo, aunque no lo parezca, pero es teólogo, es educador. Cuando digo educador, me refiero a la profundidad de la tarea formativa, sobre todo de jóvenes y adultos. Me consta la tarea docente que viene asumiendo Martín desde hace muchos años, como una suerte de trabajo de resistencia, de construcción, de apertura de nuevos horizontes. Es encargado de formación sindical y capacitación de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Desde hace largo tiempo está vinculado a esa tarea. Allí nos conocimos. Y además tengo el gusto de compartir un espacio de reflexión, de análisis, de investigación, que es la RELATS, la Red Española Latinoamericana de Análisis sobre Trabajo y Sindicalismo. Y bueno, nuestro tema de hoy es un tema que quizá se viene hablando mucho en estos tiempos, sobre todo desde la asunción del Papa Francisco al pontificado en 2013, que nos abrió un poco las puertas a lo que significa la doctrina social de la Iglesia, no desde una mirada dogmática, como se venía dando anteriormente, sino bajándola a la construcción concreta, con el tema de las definiciones acerca de lo que significa la desigualdad en el mundo, de lo que significa el compromiso. En ese sentido, el Papa le habló a los jóvenes, a los movimientos populares, a los pueblos indígenas, a todos los sectores que conforman el universo, más allá que uno pueda estar de acuerdo o no con algunas cuestiones que tengan que ver con el rol de la Iglesia como institución. Creo que nos ha abierto el camino, entre los que me cuento, a muchas cuestiones. Y una de las cuestiones a las que ha prestado mucha atención, de hecho creo que Martín va a comenzar por ahí, es a la cuestión del trabajo y a la cuestión de las organizaciones de trabajadores, conjuntamente con los movimientos populares que yo creo que convergen en una misma acción. Entonces es la temática que nos propusimos en el día de hoy, porque obviamente uno no puede hablar de doctrina social de la Iglesia en una charla de 2 horas, pero en el estilo coloquial que ya van a ver que tiene Martín y que invita a la participación, hablar del trabajo y la doctrina social de la Iglesia. Así que, Martín, estás en uso de la palabra. Disparemos un poco tu visión del tema y después vamos a ver cómo empezamos a aportar a la temática. Y muchas gracias de nuevo por compartir esta tarde con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, a ver, una aclaración metodológica. Yo voy a plantear, voy a tratar de ser no muy largo, un panorama de lo que
significa y significó la doctrina social en el proceso reciente de la historia de la Iglesia y cómo esto modificó el modo de presencia de la Iglesia y de las comunidades cristianas en la sociedad. Después vamos a compartir también brevemente uno de los aspectos más potentes de la doctrina social, que es justamente la vocación profética de plantear una mirada profunda sobre la realidad, intentar interpretar lo que la Iglesia llama los signos de los tiempos, por dónde va el pueblo, por dónde va la historia, cuáles son las sombras y también los horizontes posibles. En un tercer momento voy a plantear 5 o 6 ejes centrales del mensaje de los principales documentos de la doctrina social para llegar a un último punto que está centrado en el mensaje específico de la doctrina social en relación al movimiento sindical y al movimiento de los trabajadores. Y si queda tiempo, picamos algo sobre la Fratelli Tutti, este último documento recientemente publicado. La idea es que en cualquier momento ustedes puedan ir tirando en el chat preguntas, planteos. Juan los va a ir elaborando. Si hay algo así, diríamos, urgente o tremendo que les parezca que amerita cortarme, háganlo sin ningún problema. Yo me muevo mejor en esto, en el ida y vuelta, en el diálogo y tal, así que no tengo ningún problema que puedan ir, si ven que es así algo fuerte, cortarme, no tengo ningún problema, Juan, con eso. Y después de este primer planteo, que me llevará una media hora, un poquito más, un segundo bloque en el que recuperemos las preguntas, los planteos, los debates, en eso tírense sin filtro. Yo no tengo ningún problema, incluso en decir no sé, o tener razón, o estoy equivocado, no hay ningún problema. Bien, vamos al primer eje. ¿Qué entendemos por doctrina social de la Iglesia? Bueno, un detallecito. Yo armé un apunte que no tengo ningún problema, Juan, después te lo paso Perfecto, como lo compartimos. insumo, tal cual, que está mucho mejor de lo que yo pueda decir. Así que no se preocupen, ahí van a tener todo el respaldo. Lo primero para decir, si uno quisiera entender qué es la doctrina social, hay que ubicarse en el más o menos fin del siglo XIX, 1870, 1890, pleno proceso de lo que llamamos revolución industrial, surgimiento y o consolidación de lo que llamamos capitalismo, con un cambio muy profundo, un cambio realmente nodal de las condiciones de vida, de las condiciones de articulación social y sobre todo también de la manera de mirar y valorar la historia, la sociedad. Esta serie de profundos cambios que llamamos revolución industrial generaron en la Iglesia un eco muy fuerte y de mucha, además, urgencia y emergencia por lo siguiente: no eran pocos los cristianos, los obispos, los sectores eclesiales que venían alertando profundamente
que estos cambios que se generaban, además con un ritmo como nunca antes en la historia, impactaban justamente en el sentido de la historia y en el sentido de la vida, poniendo en jaque un concepto clave para la Iglesia, para las iglesias y las creencias, que es el concepto de salvación. A tal punto que yo, cuando pensaba cómo transmitir este sentido de qué es la doctrina social, lo planteaba en los siguientes términos. Es como que la revolución industrial genera una pregunta de fondo que uno podría formularla en estos términos. ¿Quién se salva? ¿Cómo nos salvamos? ¿Sí? ¿Qué tipo de salvación es la que realmente necesitamos y quiénes pueden acceder a ella? ¿Y cuáles son los caminos, obviamente, de salvación? Entonces, esas preguntas que son nodales, centrales para el sentido de la existencia, tanto personal como social, comunitaria, encuentran a la Iglesia, y sobre todo a la Iglesia institucional, que era la de la punta de la pirámide, que era la que tenía la hegemonía de todo la institución eclesial, la encuentra, en las palabras de un teólogo de la época, que decía, la encuentra sin respuestas, ¿sí? La respuesta de la Iglesia oficial, la Iglesia institucional, frente a la pregunta ¿quién se salva y cómo nos salvamos? Era una respuesta lejana y que se iba alejando cada vez más de los conflictos, los desafíos y los sueños cotidianos, ¿no? A tal punto que quedaba como en otro nivel, quedaba como en un nivel aparte cada vez más difícil de acceder, sobre todo para los sectores populares, para los trabajadores, para aquellos que teníamos que construir nuestra salvación en lo cotidiano, no en la cerrazón de los templos, o en las exigencias de una serie de preceptos cada vez más lejanos de lo cotidiano y de lo histórico. Entonces, frente a este panorama, justamente la doctrina social, lo que luego empieza a llamarse doctrina social de la Iglesia, se cristaliza en un primer documento que da inicio a la doctrina social del año 1891 del Papa León XIII, que se llama, vaya paradoja, se llama Cosas Nuevas, ¿sí? Frente a estas nuevas realidades, frente a estos nuevos sentidos que están surgiendo, es necesario, dice el Papa León XIII, escuchar profundamente, porque acá hay algo nuevo, hay algo fuerte, hay algo a lo que necesitamos ponerle la oreja, necesitamos ponerle el corazón. Entonces, si uno tuviera que describir y explicar qué es la doctrina social es la respuesta que la Iglesia, que las comunidades cristianas empiezan a dar y empiezan a darse a partir de... Espera, que no puedo cortar. Ahí está. Está. Empiezan a darse a partir de estas nuevas cosas, estas nuevas realidades. ¿De qué manera elabora esta respuesta la Iglesia? Y acá pasamos al segundo punto, que es el aspecto más fuerte y nodal de la doctrina social, es dejar de mirar la realidad desde las alturas, desde la cerrazón de los templos y, usando una expresión que usara tiempo después el Papa que convocó al Concilio Vaticano II, él decía, abramos las ventanas y asomémonos
a esas nuevas realidades y a esos signos de los tiempos que están golpeando a las puertas de la institución. ¿Qué es lo que en el desarrollo pedagógico y metodológico de la doctrina social se llama el ver? Partir de ver la realidad, partir de escuchar los signos de los tiempos, partir de estar junto a aquellos que sufren, partir de ser uno de los que asumen la historia desde los desafíos cotidianos, desde las injusticias, desde las pobrezas, desde la marginalidad. Entonces, de esta manera se genera todo un movimiento dentro de la Iglesia que absorbe y expande toda esta dinámica, diríamos en términos teológicos, lo digo y después lo explico, de encarnación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en términos bíblicos, que es el corazón de la doctrina social, Dios no se quedó solo, perfecto en sí mismo, sino que se abrió y en esta apertura de amor de Dios crea la vida, crea la historia, y en la historia y en la dinámica de la naturaleza y de la sociedad está presente ese amor liberador y salvífico de Dios. Entonces, fíjense, la historia, la sociedad, los anhelos humanos, las búsquedas, las luchas, los descubrimientos, las pasiones, no son algo ajeno a este proyecto creador y liberador de Dios, sino que son signos justamente de esa presencia creadora y liberadora de Dios. Esto es lo que recupera, ¿sí?, la dinámica de la doctrina social. Y fíjense, estamos hablando de que nace a fines del siglo XIX, a lo largo del todo el siglo XX y sobre todo a partir de la década del 60 con el Concilio Vaticano II, que fue una reunión durante 3 años, con sesiones de trabajo a lo largo de 3 años, con representantes de todos los países del mundo, hacen este ejercicio a lo largo de 3 años de mirar la realidad, traer y hacer visible todos los clamores y todos las nuevas búsquedas y construcciones venidas de los 5 continentes que renuevan, ¿sí?, renuevan, refrescan, renuevan y recrean este impulso salvífico de la Iglesia, ¿no? Esta apertura y este diálogo con la historia y con las sociedades genera dentro de esta corriente de la doctrina social de la Iglesia una corriente muy especial, muy fresca, muy profética, que se da en América Latina y que tiene expresiones como las comunidades de base, las teologías que buscaban justamente, y las pastorales que buscaban acompañar las luchas de los pueblos, la teología de la liberación, la teología de la cultura, la lectura popular de la Biblia, la inserción de los cristianos en la participación activa en el movimiento sindical, en los movimientos sociales, populares, campesinos, de mujeres, aborígenes, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta riqueza que se genera en los 2 niveles, ¿no? En el nivel más importante, que es el de la práctica histórica, ¿sí?, y en el nivel de también la reflexión profética de la doctrina social y de la teología. Y yo me hacía la imagen
revisando y buscando las palabras y los caminos para poder transmitirles a ustedes esto, me hace la imagen de que este movimiento de apertura que se inicia en esa iglesia cerrada y fastuosa de Roma, que se expande por América Latina, vuelve con el paso del tiempo, y un hijo de todo este proceso se convierte finalmente en estos tiempos en el Papa Francisco, ¿no? Fíjense cuando el Papa Francisco hace su primera aparición en la Plaza del Vaticano, una de las primeras imágenes que usa es: eligieron a una persona del fin del mundo, ¿no? O sea, y traigo y vengo con esa mochila, con ese arraigo, con esas raíces y con esas presencias de millones de pobres, trabajadores de América Latina, que se hacen presente en la persona de Francisco. Y es el propio Francisco el que también digamos, con la elección de su nombre, que le pone como un sello a su proyecto pastoral como papa, al ponerle el nombre de Francisco, estaba como preanunciando, lo podemos constatar ahora, que las líneas de su pontificado respondían justamente a esta movida que yo les explicaba, ¿no? Porque en Francisco se condensan justamente estos dos principios. Por un lado, el principio de reconocer en la creación la presencia de Dios, ¿sí? La mirada de Francisco hacia el mundo no era la mirada negativa, condenatoria de la iglesia encerrada en el palacio, donde todo lo mundano era malo, era pecaminoso, era del demonio, sino que la mirada es una mirada desde esta visión de la creación como obra de Dios. Entonces, todo lo que sea auténticamente expresión de la creación es en sí mismo bueno y es amable, amable en el sentido de que es digno de amor y transmite ese amor. Por eso ese sentido de Francisco de sentirse hermano de la creación y de todas las criaturas. Y el segundo eje, que tiene que ver justamente con este sentido de fraternidad, que frente a un mundo y a una sociedad que descarta aquello que no considera bueno, bello, valioso, importante, esa fraternidad se hace liberadora, haciéndose hermana de la pobreza y haciéndose pobre con los pobres. Y estos dos ejes, lo vamos a terminar de unir al final de este primer bloque, tienen que ver con los dos grandes documentos sociales de Francisco, ¿no? La Laudato Si, poniendo el acento en esta concepción de fraternidad con la creación, y la Fratelli Tutti, que refleja justamente este sentido de amistad y fraternidad universal desde y con los pobres, desde y con los descartados del sistema. Bien. Vamos bien. Muy bien, sí. Sí. Segundo punto, ¿cuáles son los aspectos centrales de esta mirada de la doctrina social que intentan responder, acuérdense siempre esto, intentan responder a esta gran pregunta que dispara la revolución industrial y el capitalismo, que es: ¿quién se salva? ¿Quién se salva? ¿Cómo nos salvamos? ¿Quién salvará al pueblo? Juan, como nos preguntábamos hace poquito
con nuestro compañero Álvaro, ¿no? ¿Quién va a salvar al pueblo? Bueno, en esta mirada de la realidad, la doctrina social plantea unos 5 o 6 ejes centrales que están resumidos de un modo magnífico en un encuentro que se hizo en el 2017, si no me falla la memoria, en Roma, sí señor, 2017, noviembre del 2017, el Papa convocó a un encuentro en Roma a sindicalistas y referentes de movimientos sociales y movimientos de los trabajadores de 40 países del mundo, ¿no? Fue un encuentro muy grande, ¿no? Con la asistencia de aproximadamente 300 compañeros y compañeras de todo el mundo, en el que presentaron un documento que resume justamente toda la tradición de la doctrina social, haciendo eje en esta perspectiva de los pobres y de los trabajadores, y de la importancia que tiene justamente el trabajo como eje central y fundamental de la organización de la sociedad, confrontando justamente en este planteo con la mirada del capitalismo y sus sucesivas versiones hasta el neoliberalismo global y financiero de hoy, que justamente pone el acento en todo lo contrario, ¿no? En la ganancia extrema y sin límites, cada vez más alejada y cada vez más prescindente justamente de los trabajadores, y ni hablar de los sectores más pobres y excluidos de nuestras sociedades. Ahí, en esta mirada de la realidad, este documento que se llama De la Populorum Progressio a la Laudato Si, que son 2 documentos claves, uno del Papa Pablo VI de la década del 60 y la Laudato Si, el más reciente a la hora de hacerse este encuentro, del 2015, plantea la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué el mundo del trabajo sigue siendo la clave del desarrollo en el mundo global, ¿no? Y con esta pregunta ya marca una dirección, ¿eh? Toda pregunta contiene justamente afirmaciones. Y dice, estamos viviendo una serie de paradojas en la actual etapa de este momento y de esta fase del neoliberalismo globalizante, en la que tenemos por un lado cada vez más descartados del sistema, cada vez más personas que quedan fuera de la salvación, jugando con esta pregunta inicial que yo les planteaba, y a la vez un cierto optimismo ingenuo que promete que todos podemos salvarnos, ¿no? Por eso lo plantea en términos de paradojas, ¿sí? Una feroz propaganda de que todos podemos salvarnos, ¿sí? Con los frutos de esta teoría del derrame, y a la vez cada vez más descartados. El crecimiento de la indigencia y la pobreza, incluso nuevas formas de indigencia y de pobreza, frente a desarrollos tecnológicos que cada vez son más capaces de resolver problemas más complejos, pero que conviven con formas de pobreza y de indigencia cada vez más profundas. El crecimiento del hambre frente a la capacidad creciente de producción de nuevos alimentos, incluso con tecnologías genéticas. La miseria
frente a grados cada vez más abismales de opulencia. La famosa frase de la doctrina social que habla de pobres cada vez más pobres, ¿sí? y ricos cada vez más ricos. La prepotencia del mercado, ¿sí? Frente a la debilidad de los gobiernos locales, ¿sí? Para hacer frente a estas dinámicas cada vez más globales y universales. Este proceso de globalización que además plantea el documento va generando un proceso, por un lado, de, no se asusten por la palabra, desterritorialización de la economía, procesos de acumulación de capitales y de acumulación financiera y de ganancias cada vez menos ancladas a procesos territoriales, sino, y esta desterritorialización cada vez más traspolada a lo virtual, ¿sí? Con un impacto justamente en lo que son los procesos de trabajo y los procesos de, a su vez, de posibilidades de organizar la fuerza de trabajo, ¿no? Yo leía en estos días, alterno con una pequeña anécdota para que no sea todo tan así conceptual y abstracto, leyendo estos días, como es imposible no hacerlo, sobre las elecciones en Estados Unidos, dentro de todo lo que uno lee y tal, encontré un pequeño artículo que, aprovechando la elección presidencial, el estado de California, en Estados Unidos, sometió a un referéndum a un tema, fíjense, ¿en qué consistía el referéndum? El referéndum consistía en que las empresas Uber y otra empresa local que se llama Life o algo así, pero Uber sabemos todo lo que es, sometían al referéndum para que el pueblo de California diga si Uber, los trabajadores autónomos que participan de Uber, tenían que regirse por las leyes laborales de California o no. Fíjense el disparate de lo que era el referéndum. O sea, tenían que votar si los trabajadores de Uber iban a estar sometidos o bajo la protección de las leyes laborales o no. Ya la pregunta es muy loca. La respuesta ni hablar. Ganó el sí por un 58%. Esto que aquellos que trabajen en Uber y en las plataformas similares a Uber no están regidos por las leyes laborales de California, que no son las leyes del peronismo del año 51. Digo, estamos hablando de leyes laborales también bastante generales. Ni eso, ni eso. Entonces yo decía, cuando lo leía, digo, bueno, esto, ¿ven? ¿Qué más concreto que este proceso que venimos hablando, ¿no? Fíjense, cuando hablamos de este capitalismo neoliberal cada vez más globalizado, cada vez más prescindente de el trabajo organizado, el trabajo protegido por leyes, por convenios y tal, y un proceso absolutamente regido o que pretende regirse por leyes del mercado que manejan, impulsan y controlan ellos mismos, y mismos que demuestran la debilidad hasta de los gobiernos por intentar ser de alguna manera árbitros o protectores de los derechos básicos. Este planteo, estas situaciones que
que la doctrina social, este documento que estamos hablando, describe, supone la importancia, y hace un llamado muy fuerte, y por eso el documento fue presentado en el marco de un encuentro con movimientos sindicales, sociales y trabajadores de todo el mundo, supone la importancia fundamental de fortalecer la organización de los trabajadores y el valor del trabajo humano, ¿sí? Y pongo los dos aspectos profundamente relacionados porque no hay otra manera de plantearlo, ¿no? Hablar del valor ineludible y fundamental del trabajo, con profundas fundamentaciones teóricas, sin hablar de la importancia de la organización de los trabajadores, es hablar de un globo de aire, ¿no? O de solamente una afirmación intelectual que puede ser valiosa, pero si no está anclada en procesos históricos de organización, de lucha y de defensa, es solamente eso, una idea brillante. Entonces, el documento, recuperando aspectos centrales de la tradición de la doctrina social, afirma que es fundamental el papel de las organizaciones populares, de las organizaciones sindicales, de trabajadores, de los movimientos sociales y populares, porque son ellos, somos nosotros, los que más sentimos, comprendemos y somos capaces justamente de defender el sentido del trabajo, el sentido de la necesidad de cuidar la vida amenazada y el sentido de profundizar la organización para hacer efectiva esa defensa. En ese llamado a la organización y a la defensa del trabajo, la doctrina social aporta 4 o 5 ideas claves que son parte de, que después vamos a ver que están como claramente, además, reflejadas en este último documento del Papa, que es la Fratelli Tutti. Primero, y volvemos a la pregunta inicial, ¿quién se salva? ¿Por dónde pasa la salvación? ¿Quién va a salvar al pueblo y tal? Bueno, para ser efectiva y real e histórica la salvación es necesario fortalecer una mirada de la realidad, de la historia, centrada en la necesidad del desarrollo, y un desarrollo integral. Cuando la doctrina social habla de un desarrollo integral, habla de todas las dimensiones de la persona, no solamente el alma o el cuerpo o lo sentimental o lo intelectual o el deseo o el deber, sino la persona concebida en su integralidad. Y cuando habla de desarrollo integral, habla también de todas las personas y todos los pueblos, no solamente algunos, no solamente los más, los de mayor poder económico o los que están en aquellos pueblos o países con mayor desarrollo, a veces frutos de su actitud imperial justamente, sino que habla de un desarrollo entonces de toda la dimensión de la persona humana y de todas las personas y pueblos. Esta concepción de desarrollo además tiene que recuperar la historia, las raíces y la subjetividad de los pueblos. No puede estar más, tenemos que romper, uno diría en términos de política local, romper con ese relato, ¿sí?, fuerte del neoliberalismo que nos presenta un solo camino o una sola manera de ser, de hacer y de salvarse, ¿no? Sino que hay
otros caminos, que muchas veces estos caminos suponen la recuperación de identidades, culturas, historias. De esta manera, la doctrina social quiebra con esta imagen de el ser humano asociado al varón blanco occidental y exitoso, ¿no? Y abre una mirada poliédrica, diría Francisco, ¿sí? En donde se hacen presente historias, relatos, identidades y nuevas subjetividades. Este desarrollo tiene que ser además solidario, justo, que cuestione y que sea capaz de criticar y proponer una alternativa a estas estructuras económicas y estas estructuras de poder marcadas por el neoliberalismo que diseñan el funcionamiento de la sociedad para que sea y permanezca de una manera injusta, ¿no? Entonces, no es solamente un planteo de desarrollo optimista, sino un planteo de desarrollo que supone una mirada crítica de estas estructuras de dominación. También un desarrollo que tiene que ser cada vez más sostenible, ¿sí? Que tenga en cuenta la necesidad de cuidar la vida, cuidar el ambiente, hacer posible la coexistencia de las diversas formas de vida y llamando la atención de un modo urgente que para esto no hay tiempo, no es algo que se pueda pensar o esperar a largo plazo, sino que marca una agenda urgente. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Vamos bien, solamente tengo felicitaciones, pero No, las quiere decir felicitaciones que ningún planteo todavía, así que sigamos. Seguimos. Sí, señor, vamos bien. Ahí está. Perfecto. ¿Cuáles son los aspectos que, entrando en el cuarto Martín, punto... Martín, dale. antes de entrar, porque si no después te perdés en el cuarto punto. Juliana Herrera. Aquí estoy, buenas tardes. Martín. Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, estaba escribiendo la pregunta. La consulta que le quiero hacer es cómo analiza desde su perspectiva que uno de los primeros santos que salen, digamos, que propone Francisco, sea uno de estos santos callejeros, como él nos impulsa, aparte de salido del espacio obrero, desde la patronal, pero desde, bueno, ahí hay un compañero de Berazategui de la fábrica de Rigoló, Enrique Yo. ¿Cómo se analiza esto a la luz de esta doctrina y de lo que nos estás diciendo? Bien, Juliana, buenísima la pregunta. Fíjate, jugando con esta imagen inicial que yo planteaba de lo que se pone en cuestión justamente cuando arranca la doctrina social es el sentido de la salvación. Los santos en la historia, permítame que una beta un poco más teológica, los santos en la historia de la Iglesia son como brújulas o faros que nos indican cuáles son los caminos, los gestos, las acciones y los sentidos que nos permiten salvarnos justamente, ¿no? Entonces, fíjate, te respondo directo la pregunta. Aquellos procesos de beatificación, de santidad que Francisco ha impulsado
durante su pontificado, no todos, porque, ¿verdad? Pero a los que él más le ha puesto el cuerpo y le ha puesto la fuerza, son aquellos que tienen que ver justamente, que vienen justamente de estos sectores que hablábamos del pueblo, que han vivido su historia en clave de historia, valga la redundancia, ¿no? A través de su trabajo, a través de su compromiso, compromiso no con que, ay, este es santo porque estuvo 32 años rezando en una capilla, que podía ser una imagen del siglo XVII o del siglo XV y que tenía su valor, habría que explicarlo, es largo, pero los santos de hoy son aquellos que justamente a través de su trabajo, su compromiso concreto, su lucha por la paz, su dar la vida en estas luchas, ¿no? No puedo dar vuelta a la computadora, pero yo lo tengo ahí al pelado Angelelli y a los mártires riojanos. Estamos hablando de, ¿no?, de personas cercanas, además a nosotros, que se salvaron y son faro de salvación justamente por su trabajo, por su vida cotidiana, por sus luchas justamente para hacer posible una historia distinta y hacer posible que otros también podamos vivir este proyecto de liberación y este proyecto de salvación en las relaciones cotidianas en esta vida, ¿no? No está puesta la salvación en un después de, en un más allá, sino que ese más allá, en todo caso, empieza y hay que vivirlo en el aquí y en el ahora, ¿no? No sé si se entiende. Sí, recuerdo cuando el concepto fue básicamente como que los santos caminaron entre nosotros. Los últimos santos que había propuesto eran estos, los mártires y los rezadores seriales, y cuando asume Francisco en esta nueva modalidad, nueva aplicación de la doctrina social de la Iglesia, que no es renovadora, que es aplicación sumamente dogmática, lo noto como que dice, bueno, la santidad es posible, porque el santo era para la estampita, y él nos plantea ese desafío, o sea, lo veo así como que esa posibilidad de ser santo. Cercano, encarnado en la historia, perfecto, tal cual, tal cual. Bien, damos un pasito más entonces, Juan, vos me das el... Adelante, lo mismo piensa Sebastián. El plachet. Que escribe, pero sí, sigamos. Bien. ¿Cuál es el rol para la doctrina social justamente de las organizaciones sindicales, de los movimientos sociales? Estos poetas sociales que llama Francisco, que desde nuestra, también, como decíamos recién, desde nuestra tarea cotidiana, llena de errores y búsquedas y luchas, intentamos dar respuesta a estas situaciones que vivimos. Ahí este documento que estamos trabajando plantea lo siguiente. Dice, los sindicatos tienen que ser faros y brújulas, por un lado, de lo que llama los antiguos derechos, esos derechos sociales que vienen justamente desde la revolución industrial, que se gestaron como respuesta, como defensa frente al primer capitalismo, pero también las organizaciones sindicales y los movimientos sociales tienen que ser creadores y tienen que ser faro de los nuevos derechos frente a esta nueva etapa del neoliberalismo global, etc. Y ahí dice, habla de, por un lado, nuevos temas, ¿sí? Algunos ya los dijimos, temas ligados al desarrollo sustentable, al cuidado de la casa común,
a la recuperación y al cuidado de aquellos trabajadores que quedan fuera de este sistema legal de protección jurídica, de aquellos sectores que ni siquiera acceden a la posibilidad del trabajo irregular, aquellos que son los descartados de los descartados, los últimos de los últimos. Francisco usó una imagen en una charla que le dio a los trabajadores italianos, que nosotros trabajamos mucho en los encuentros del gremio, que usa la imagen del castillo, ¿no? Las organizaciones sindicales como castillos donde los trabajadores defendemos nuestros derechos. Dice, bueno, es importante eso, pero también es importante ver a los que quedan afuera del castillo, ¿no? Y no dejarlos afuera, sino buscar nuevas maneras a través de formas creativas de organización y de articulación para dar contención, para sumar también con su fuerza a esos sectores que son excluidos y descartados. Para esto también es necesario, dice el documento, reconstruir y recrear el sentido de la unidad sindical, ¿sí? Necesitamos más que nunca, y en esto Francisco lo sabe, porque viene justamente de Argentina, la importancia que es fortalecer la unidad de las organizaciones sindicales, no sumarnos a este proceso de fragmentación y segmentación, que es una herramienta fundamental del neoliberalismo porque divide justamente la posibilidad de unidad y de fortaleza de los trabajadores. Incluso a veces, esto lo digo rapidito, pero merecería todo un encuentro, muchas veces incluso con usando la bandera de la libertad, ¿no? O denunciando estructuras burocráticas, que más allá de que obviamente pueda haber y hay estructuras burocráticas que hay que superar, recrear y alimentar, no es justamente la intención de esos planteos hacer más libre o democrático el mundo sindical, sino es buscar dividirlo, fragmentarlo, desunirlo. Habla también que estos procesos de unidad tienen que ser también cada vez más globales, ¿no? La necesidad de seguir creciendo y fortaleciendo las instancias globales de unidad de los trabajadores, no quedarnos solamente cada uno y cada una en nuestra pequeña organización con las problemáticas locales, sino que además de eso abrirnos a otras organizaciones y otras dimensiones de lucha global, porque son justamente a esos niveles en donde hay que dar justamente las luchas estratégicas, ¿no? Por último, un aspecto no menor que es la necesidad de que los sindicatos seamos escuelas de capacitación, de formación, de acceso a esta mirada nueva, crítica, profética de la realidad. Que nuestras organizaciones no sean solamente organizaciones ligadas y comprometidas con la defensa de los derechos salariales, que es fundamental, sino que ofrezcamos servicios, sino que además seamos un espacio educativo y recreativo de la mentalidad que necesitamos para hacer posible este horizonte de esperanza, ¿no? Sino, como la disputa se juega no solamente en el campo de lo práctico, sino en el campo de las ideas y en el campo del sentido, es fundamental sostener
esta dimensión, como estamos haciendo ahora, justamente. Hay una última imagen en relación a este punto del rol del movimiento sindical, que a mí me gusta mucho, que es que en el mensaje que Francisco envió a este encuentro que les hablaba del sindicalismo, de los sindicalistas y de los movimientos populares y de trabajadores en Roma, él mandó una carta que en un momento plantea lo siguiente, dice, hay que tener en cuenta, primero dice que los trabajadores tenemos que ser expertos en solidaridad, ¿sí? Que de alguna manera resume lo que yo les dije antes. Y además dice, les ruego que se cuiden de 3 tentaciones. Dice, les ruego que se cuiden de 3 tentaciones. La primera es la que él llama el individualismo colectivista. Dice, ¿a qué llama individualismo colectivista? Que parece ser medio contradictorio. Dice, es quedarse adentro del castillo, diríamos, ¿no? Quedarse solamente encerrados en la propia organización, y no ser capaces de abrirse a aquellos hermanos y hermanas que son descartados del sistema. Y en este sentido, él recupera el significado de la palabra sindicato, que es justamente hacer justicia juntos, ¿no? Esto es lo que significa la palabra sindicato. Hagan justicia juntos, pero en solidaridad con todos aquellos descartados y marginados, ¿sí? Los descartados y marginados de adentro y de afuera, ¿no? Bien. La segunda tentación de la que tenemos que cuidarnos como trabajadores y sindicalistas, dice, cuídense del cáncer social de la corrupción. Porque dice él, es terrible los gritos de sirena, la tentación de lo que significa encerrarse en los privilegios que muchas veces supone ser un dirigente sindical, ser un miembro de una organización social y sindical, sea el nivel que sea. Acá no estamos solamente hablando de, no sé, del secretario general, sino que estamos hablando de todos los niveles, ¿no? No dejarnos envolver o no dejarnos seducir con el supuesto camino fácil, con la comodidad y ni hablar con las complicidades que muchas veces en las que muchas veces podemos caer. Dice, son tiempos de ser profetas, ¿no? Son tiempos de jugarse. Es necesario liderar, ¿no? No liderar porque uno es el que más chapa tiene o tal, sino liderar en este sentido de abrir horizonte, abrir caminos, convocar, unir, etc. Y la última tentación de la que necesitamos cuidarnos como trabajadores es caer, olvidarnos del rol de educadores, ¿sí? En el rol de educadores que él dice cada vez más supone la tarea de el cuidado, ¿sí? Educar también es cuidar al compañero, cuidar a la compañera. Educar también es ser capaz de sentir lo que el otro está viviendo, ser capaz de compartir aquello que uno tiene, no desde la soberbia, sino desde la fraternidad y la solidaridad. Y por último, y con esto redondeamos, un par de claves que en todo caso después, según lo que ustedes pregunten, retomamos.
dos o tres ejes claves que me parecen importantes del último documento, que es la Fratelli Tutti. El primer aspecto es algo que yo ya de alguna manera anticipé cuando les hacía referencia a el nombre que eligió Bergoglio para su pontificado, que es el de Francisco, que es que esta encíclica, este documento, Fratelli Tutti, viene a complementar y a redondear la mirada que ya Francisco había abierto con la Laudato Si, ¿no? Este sentido de cuidado de la casa común que no puede ser hecha sin una actitud fundamental y fundante de fraternidad. ¿Qué significa este concepto fundamental y fundante de la fraternidad? Parte de entender a la persona como un ser social. El ser humano no es una mónada, no es un ser aislado, completo en sí mismo, que tiene todo lo necesario para ser y salvarse, sino que somos seres en transición. Somos, como dice la cosmovisión mapuche, barro que camina, somos tierra que anda, que camina, y en ese ir caminando nos vamos realizando y completando a nosotros mismos. El sentido de la fraternidad, por lo tanto, también supone la comunidad, ¿sí? Nadie se salva solo, repite de nuevo Francisco en la Fratelli Tutti, respondiendo a esta tradición de la doctrina social, ¿no? Que la salvación no se da de modo individual, la salvación no se da encerrado en el altar mayor de la iglesia, sino que la salvación se da en comunidad, la salvación se da en la medida que fortalecemos este ser pueblo, ser un pueblo libre, ser un pueblo unido, ser un pueblo que no abandona a ninguno de sus miembros, que no deja a nadie afuera, que no descarta a nadie. En ese sentido, un tercer aspecto clave de la Fratelli Tutti es que el Papa dice, bueno, a ver, fíjense, ya dije en la Laudato Si que si no hacemos algo urgente nos quedamos sin casa, ¿no? Entonces, a ver, para hacer algo urgente, el camino es la fraternidad. Y para eso tenemos que cambiar el paradigma que viene marcando la globalización y el capitalismo neoliberal, que es el paradigma del dominus, el paradigma del hombre como centro único de la creación y como el dominador de la creación. Esta imagen, este paradigma que utiliza la herramienta de la tecnocracia, del antropocentrismo, de centrar la ganancia sobre todo, es el paradigma que ha generado y ha iniciado un proceso de autodestrucción. Destrucción de la persona, destrucción de la subjetividad y destrucción de la sociedad y de la casa común. El paradigma que necesitamos reforzar, recrear y profundizar es el paradigma del frater, del hermano, ¿sí? Que se posiciona como un ser más de la creación. Y esto es Francisco de Asís puro, ¿no? Francisco de Asís sintiéndose no el dueño de la creación, sino un ser vivo más, que percibe todo lo que lo rodea y todos los que lo rodean como seres vivos como él, reconociendo las diferencias y lo específico de cada uno, pero reconociendo un sentir único que es el sentir de la vida. Entonces, por eso era capaz de
nombrar a todos los seres vivos desde la fraternidad. Hermano Sol, hermana Luna, hermano pobre y hasta hermana muerte, ¿sí? Y el último punto que redondea un poquito incluso el sentido y el título de la charla, es que Francisco recupera diciendo, bueno, esta construcción de esta fraternidad universal y de este proceso de amistad social tiene que estar centrado en la recuperación del sentido del trabajo, porque el trabajo en su dimensión no solamente objetiva en cuanto a procesos materiales de transformación, sino en su dimensión subjetiva, creativa, es y profundamente humana, es lo que hace posible la construcción de una sociedad distinta. Recuperando la dignidad del trabajo objetivo, con la protección de derechos, con la protección de formas de trabajo que promuevan a las personas y a las sociedades, formas de trabajo que no solamente estén subordinados al capital, sino que son superadores del capital, porque toda forma de capital no es ni más ni menos que la acumulación histórica de la fuerza de trabajo. Este eje de la recuperación del sentido del trabajo incluso supone, y acá hay un parrafito que yo pongo el acento porque es uno de los que más ha llamado la atención y tiene que ver con debates muy actuales incluso en nuestro país y en nuestra región. Dice Francisco, a ver, es importante toda forma de ayuda y asistencia que los estados y los gobiernos puedan dar a aquellos excluidos, marginados y descartados por la sociedad. Es fundamental, dice él, esas formas de ayuda, de subsidios, de programas, planes y tal. Eso es fundamental. Dice, pero eso no alcanza. En eso no consiste la dignidad del trabajo. Lo que efectivamente supone un camino de dignidad personal, comunitaria, social e histórico es el trabajo digno. Son formas de trabajo digna, ¿sí? Por eso dice Francisco, no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. En una sociedad realmente desarrollada, el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no solo es un modo de ganarse el pan, dimensión objetiva, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo y, en definitiva, para vivir como pueblo, ¿sí? Me parece que es un cierre, ¿no? Que intenta, por lo menos yo me lo imaginaba así en mi cabeza, hacer como una elipsis con lo que decíamos al principio, ¿no? Esa pregunta que dispara la doctrina social, que es, bueno, ¿y por dónde pasa la salvación? ¿Cómo nos salvamos? ¿Quién nos salva? ¿Quién va a salvar al pueblo? Francisco aporta una respuesta, ¿no? Recuperando esta larga tradición de la doctrina social. La respuesta es el pueblo el que salva al pueblo. Son los trabajadores los que tenemos las herramientas necesarias y posibles para generar y fortalecer estos espacios y estos caminos de salvación, ¿sí? Bueno, hasta ahí esta primera etapa. Disculpen, me fui medio largo, pero bueno, quedo abierto a preguntas, aportes. Coordinalo vos, Juan. Tenemos preguntas, tenemos preguntas.
Una de Alejandra Montaner, de ATE Tucumán, que es larga y compleja, pero te arreglarás vos. Dale. ¿Cuáles son las herramientas con las que la Iglesia se defiende ante la oposición, J, de los poderosos del mundo, a estas ideas de unidad, organización y de un mundo más justo? ¿Qué herramientas tiene para transformar esa parte de la Iglesia que no acepta este llamado del amor al prójimo real en términos de transformar la realidad y no quedarse en un discurso que no tiene eco? Y después acota algo que me parece que vos mencionaste cuando venías terminando por Fratelli Tutti con relación a la figura de San Francisco de Asís, porque agrega Alejandra, y por último, ¿cómo ve la unidad de los seres desde el punto de vista de la diversidad? Bueno, Sí. voy seccionando la pregunta, y si no... No, bueno, esto es lo que uno aprende cuando intenta hacer educación popular, que muchas veces aquellos con los que está encontrándose saben mucho más que uno. Esta pregunta yo le saco los signos de interrogación y es toda una charla que mejor que lo que dije yo. A ver, dos aspectos. El primer aspecto, efectivamente, este camino que yo planteé de la doctrina social generó y genera hasta el día de hoy ciertamente muchas contradicciones y muchas oposiciones de afuera de la iglesia y de adentro de la iglesia. Es muy buena la percepción de la compañera. Basta ver, ni hablar en nuestro país, pero también en muchos otros sectores, la constante crítica y oposición que tiene todo lo que dice y hace Francisco por ciertos sectores, ¿no? Esto, la propia doctrina social lo plantea diciendo, a ver, este trabajo que estamos hablando empieza desde los propios cristianos. Somos los propios cristianos y las propias autoridades de la iglesia cristiana las primeras que tienen que hacer este proceso de cambio, de conversión, de transformación. Yo por eso usaba la imagen de Juan 23 cuando convoca al concilio y dice, che, abramos la ventana, ¿no? La imagen era terrible porque decía, abramos la ventana porque acá adentro nos estamos muriendo, ¿no? Era abrir la ventana para que entre la salvación, que pensábamos que estaba dentro, pero estaba cada vez más afuera de esas estructuras burocráticas, acá sí vale la expresión, que se intentaban hacer dueñas de la salvación y en realidad estaban cada vez más aisladas y solas y divorciadas de este proceso histórico salvífico. El otro aspecto de la pregunta de la compañera, está bien, Juan, era esto que vos marcabas recién. Hay un sentido, diríamos así, amplio, poliédrico. Yo los invito, no es fácil explicar así por Zoom y tal, pero que busquen, si ponen en un buscador poliedro más Francisco, les va a aparecer esta imagen que usa el Papa, que es de una figura geométrica que sale del cuadrado, sale de la pirámide y sale incluso del círculo, para entender que la dinámica de la vida y por lo tanto la dinámica de este proceso liberador histórico tiene que ser reconociendo la diversidad, reconociendo la complejidad y poniendo el centro no en un lugar en la cima de la pirámide o en el centro del círculo, sino que es un centro enriquecido, es un policentro, ¿no? Con el aporte de múltiples vertientes,
de múltiples herramientas, ¿no? Y también de múltiples sentidos, que es necesario además constantemente recrear, poner en diálogo. Esto supone también, si uno lo quiere bajar a un plano incluso político, estar abierto a la construcción de alianzas más creativas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, yo lo fui hablando a lo largo de toda la charla, fíjense que siempre yo les hablé de movimiento sindical y movimiento de los trabajadores, no quedarnos solamente en las agrupaciones clásicas de nucleamientos sindicales, sino desde esas agrupaciones valiosas ser capaces de sumar nuevos actores que no solamente traen toda su riqueza, sino que juntos tenemos mayor capacidad propositiva y de lucha, ¿no? Sí, perfecto, Martín. Empezamos. Nora Pupia Pumac felicita por la clase. Nora, los documentos están siendo mandados en este momento. Tenemos por lo menos ya 3 documentos mandados. Uno que es el documento base de la explicación de Martín hoy, de Popularum Progressio a Laudato Si. El otro es la carta de Francisco a los movimientos sindicales. Se acaba de mandar un documento que redacté yo para el portal sindical AGN Prensa Sindical. Tal cual. En Relats ahora los voy a seleccionar porque no estoy teniendo tiempo. En Relats Argentina tenemos varios documentos. El más importante para mí es que elaboraron Martín Giambroni y Álvaro Orsatti, que anda por ahí perdido y escondido en el Zoom, relativo a la visión a partir de ese encuentro de el tema del trabajo y del movimiento de los trabajadores. Gracias, Alejandra, por felicitar por la clase. Lo mismo Graciela Roes, que es una visión transformadora de la charla. No hay diferencias sociales, dice, hay compromiso de todos para la inclusión. Pero atención, Juliana de San Luis viene con una pregunta que me parece que vas a tener que sacar al teólogo, ahora sí. Dice Juliana, respecto de las recomendaciones de Francisco a los movimientos sindicales, a la corrupción, me interesaría que Martín nos explique la diferencia que establece el Papa entre la corrupción y el pecado, enlazado con el tema de la santidad que hablamos primero. Bien, bien, buenísimo. A ver, demostrar en la católica que aprendiste. Tal cual. Gran pregunta, gran pregunta. A ver, en términos clásicos, la doctrina católica y sobre todo la catequesis católica ponía el acento en que el pecado consistía en actos por acción o por omisión que cada cristiano, cada persona cometía, ¿no? Teniendo en cuenta los 10 mandamientos. Esa era la concepción clásica de la catequesis, ¿no? Cuando uno comete un pecado, cuando no cumple un mandamiento, y esto me alejaba de la salvación. Si el pecado era suavecito, la reparación era más sencilla. Si el pecado era más, no divertido, sino más jodido, esto costaba más. Bien. En esta nueva concepción teológica que queda consolidada a partir del Vaticano II, el concepto de pecado es mucho más profundo y tiene que ver no solamente con actos individuales, sino que también tiene que ver con estructuras de pecado, ¿sí? De hecho, el Vaticano II y sobre todo el magisterio latinoamericano habla de estructuras de pecado, que esas estructuras de pecado son ni más ni menos que la construcción histórica de múltiples voluntades individuales
que se expresa en estructuras sociales, económicas, culturales, políticas y tal, que nos alejan a todos de la salvación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, para que se entienda, el proceso de endeudamiento externo cometido por gobiernos corruptos y gobiernos entregados a los centros de poder internacional y a los organismos multilaterales, los organismos internacionales de crédito, eso, la deuda externa es un gran pecado estructural, ¿ven? Que no tiene que ver con Juan, Manuel, María o Carlito, sino que tiene que ver con la suma de un proceso histórico de decisiones que generan justamente condiciones económicas, sociales y culturales que generan injusticia, muerte, desocupación, hambre. Entonces, se habla entonces de estructuras de pecado, ¿ven? Estructura de pecado, que tienen que ver, repito, con hechos, actos personales, pero también con procesos históricos y sociales. Entonces, bien, a ver, ahora volvemos a la pregunta. Justamente la doctrina social y Francisco plantean, cuando hablan de las herramientas herramientas de liberación, herramientas de salvación, herramientas de superación de esas estructuras de pecado, hablan justamente del proceso contrario, ¿sí? Decisiones personales y construcción de estructuras y organizaciones que tengan y que respondan a otra lógica, una lógica de justicia, de inclusión, de cuidado de la casa común, de fortalecimiento de la fraternidad, de recuperar la vida de aquellos que son descartados por el sistema y de cambiar esas estructuras y esas reglas de funcionamiento que son las generadoras de la injusticia. No sé si se entiende la respuesta. Yo creo que sí, Juliana. ¿Estás ahí? Me parece que dejó la pregunta. ¿Estás ahí? Ana, sí, me parece. Sí. Magistral. Dale, Juli. Tenemos otra puntana, Ana Lemos, de Ladrilleros, que también felicita por la clase. Necesitamos más horas, pero nos quedan unos minutos. No pocos, pero nos quedan unos minutos. Ninguna pregunta más, si no, pateo yo. Martín, creo que se ha simbolizado en, por ejemplo, Emilce Cuda, que la vamos a tener cerrando esta diplomatura, viene hablando de la actualidad de la doctrina social de la Iglesia en el sentido de que Francisco la ha simplificado a estas cuestiones en el área social que tiene que ver con tierra, techo y trabajo. Uh-huh. Vos claramente hablaste del trabajo y en Fratelli Tutti el Papa también te tiro dos temas a desarrollar. Dale. Habla de la política. Habla de la política en el sentido más excelso de la política y el compromiso. Entiendo que no es partidario, sino político. Uh-huh. Por otro tema, una cuestión que suele ser escabrosa hasta para los creyentes o militantes mismos, que es la inviolabilidad de la propiedad, Uh-huh. los límites, y también lo que ha sido uno de los parámetros fundamentales de la doctrina social, que es el destino universal de los bienes. Uh-huh. Sé que no era el tema de hoy, pero por ahí me gustaría tu reflexión sobre estas dos cuestiones mencionadas históricamente por la doctrina social y muy especialmente en Fratelli Tutti, ¿no? Uh-huh. Encíclica que vos me corregirás, que tiene una particularidad
o dos particularidades. Para un experto como vos, seguramente va a ser más fácil desentrañarlo, que está escrito escrita en castellano, dicen, escrita en bergogliano, en floresta, y por otro lado tiene un título en italiano y no en latín, ¿no? Bueno, te dejo a ver si me podés aportar algo. Dale, está Temas bien, que no está son, bueno. no son chiquitos, no son chiquitos. Total, total. Eh, fue muy cómico lo del, tragicómico, lo del título de la encíclica, porque es llamativo. Yo la primera noticia que tuve de la Fratelli Tutti fue un título inmediato que sacó La Nación, que sacó el diario La Nación, que decía polémica por el nombre del último documento del Papa Francisco, ¿no? Metiendo, porque como Fratelli Tutti lo ponían como todos hermanos, decían que había fuertes corrientes mundiales feministas, inclusivas y tal, que cuestionaban que Francisco no le haya puesto todes hermanes o todis hermanis, y que, bueno, en el fondo, primero desconocían el contenido del documento, obviamente, que va absolutamente en contra de esas acusaciones, todo lo contrario, y además desconocían el tema de la cita, ¿no? El título del documento es directamente una cita de uno de los poemas y escritos de Francisco de Asís, que justamente reflejan esto que yo explicaba hace un rato, de el sentirse hermano de toda la creación y de todos los seres, ¿no? Entonces, todos hermanos hace referencia no solamente supera desde la inclusión una perspectiva de género, sino que incluso supera desde la expansión a un sentido de fraternidad con las criaturas y con la vida misma, ¿no? El segundo punto de lo que vos me planteabas tiene que ver con el sentido de la política, que es uno de los aspectos más centrales de la encíclica, ¿no? Yo lo dije medio rápido al pasar, cuando decía, así como la Laudato Si se centra en la dimensión de la casa común, con todo este enfoque ecológico, ambiental, que incluye lo social, ojo, la Fratelli Tutti va a justamente las relaciones humanas, las relaciones sociales y las relaciones a nivel de toda la sociedad humana. Desde un sentido, desde uno de los aspectos centrales de la teología cristiana, que es el sentido de la comunión universal, que por ahí suena un poco abstracto, pero van a ver que aterriza enseguida. ¿Qué significa la comunión universal? Significa este sentido de que la humanidad, no solamente la humanidad actual, todas las personas que hoy habitamos el mundo, sino incluso la memoria de los que nos precedieron y aquellos por venir y aquellos por nacer, vivimos una comunión histórica, ¿sí? Y esto supone un sentido de la fraternidad y también de la responsabilidad. Por ahí ayuda a pasarlo a un esquema familia, ¿sí? Yo hoy soy responsable de mis mayores, de mi prole, ¿sí? En una perspectiva que trasciende, uniendo las dimensiones históricas de pasado, presente y futuro, y trasciende a una concepción individual, centrándose en la responsabilidad colectiva,
¿sí? Sabiendo que, repito la frase, nadie se salva solo y que la salvación se da necesariamente en comunidad. La herramienta fundamental para conducir en clave bien peronista este proceso es la política, ¿sí? No solamente la principal, sino la única herramienta posible para encaminar, conducir, transformar este proceso de comunión es la política, ¿sí? Que va desde la necesidad, lo dice Francisco, de líderes políticos que tengan esta visión de ser responsables de la historia y del futuro, de ser responsables de hacerse cargo de todos y todas, y no solamente de algunos, y no solamente de los más poderosos o los más beneficiados. Es el rol fundamental de el político, de los líderes, ¿sí? Y segundo, el segundo aspecto clave de la política, porque la política no puede no puede quedar supeditada a liderazgos individuales, es la política que se plasma en el fortalecimiento de las organizaciones, ¿sí? No lo dice el Papa en la Fratelli Tutti, por supuesto, pero uno podría traducirlo en lo que es nuestra tradición de organizaciones libres del pueblo, ¿no? O sea, una compleja red que atraviesa todos los estratos sociales y todas las dimensiones de la vida social, organizando la sociedad, ¿no? Piensen en todas las formas de organización social, la amistad, la familia, las capillas, los centros religiosos, los centros barriales, clubes de fútbol, cooperadoras escolares, club de vendedoras de tupper. Digo, piensen el club del vino, piensen en todas las, lo veo a Sebastián y me acuerdo del club del vino. Piensen en todas las formas de organización, ese entramado de organizaciones, ¿sí? Desde los delegaciones vecinales, ministerio, todo un entramado de organizaciones que son claves para el desarrollo de la actividad política, ¿no? Y esas organizaciones, ¿por qué centra lo fundamental de la política en las organizaciones sociales? Porque las organizaciones sociales están justamente abiertas a la participación popular, ¿sí? Si no se fortalecen esas organizaciones con el protagonismo popular, ¿quién lidera a la sociedad? La sociedad va a ser liderada por centros de poder, por organizaciones multinacionales, ¿no? por pequeños grupos de pensamiento, de poder, centrados en el mercado, que tienen una lógica totalmente distinta a esta lógica que estamos hablando. Y parte de esto, parte central de esta lógica para hacer posible y real esta comunión universal, tiene que ver con el principio que también es un viejo precepto y principio teológico, que es el del destino universal de los bienes. Fíjense, cuando se habla del destino universal de los bienes permítame primero decirlo en clave bíblica, Dios crea todos los seres y todos los bienes de la creación y todos estos bienes de la naturaleza y de la sociedad los pone a disposición del ser humano, ¿sí? Y les dice, todo esto
es para que ustedes vivan felices. Los pone en función de la fraternidad. ¿Se acuerdan que hablábamos de el paradigma del dominus, que tiende a apropiarse de todo para sí a costa del otro? Y en eso consiste el pecado original, ¿sí? Frente a esta otra lógica, que es una lógica de fraternidad y de destino universal de los bienes. Esto supone entonces que, bajándolo un paso más, cuando hablamos de propiedad, hablamos de la prioridad de los bienes en función del bien de todos, ¿sí? Y entonces la propiedad privada individual o societaria, está, desde esta visión de principios, subordinada al destino universal de los bienes, ¿sí? Esto tiene múltiples consecuencias jurídicas, económicas, políticas, culturales y tal. Esta lógica supone que, por ejemplo, la vida del planeta, la sobrevivencia y sustentabilidad del ambiente está por encima de cualquier propiedad individual o privada que afecta la sobrevivencia del ambiente y de la vida, ¿sí? Esto tiene consecuencia que la apropiación, por ejemplo, de ciertos medios de producción o la apropiación de la ganancia del trabajo de otro tiene que estar subordinada al bien común y al bien de todos. Y así podríamos aplicarlo a múltiples y a muy variados ámbitos y ejemplos, ¿no? Pero el principio es que lo fundamental es el destino universal de los bienes, porque la creación y los bienes de la creación tienen que estar en función de la buena vida o la vida digna de todas las personas y todos los seres que forman parte de la creación. Bueno, Martín, Lucrecia de Ladrilleros de Santa Fe agradece por tu exposición y dice que hoy termina de confirmar y convencerse de que su santidad es el único que lucha y no se calla ante las injusticias sufridas por los humildes, excluidos y trabajadores del mundo, todos con Francisco. Ariel Chávez, de Dragado y Balizamiento, de alguna manera enlaza con tu última parte de la charla o de la pregunta y tu exposición última, y señala: la lucha por la tierra es un tema constante a lo largo de la historia y también muy presente en los textos de la Biblia. Totalmente. Muchísimos pastores han acompañado esa lucha desde la teología de la liberación, poniendo el cuerpo. ¿Podría ser una reflexión sobre la lucha por la tierra en la actualidad? Bueno, es uno de los ejes fundamentales de la pastoral, de las líneas de acción de la Iglesia y en especial en América Latina. En nuestro país hay una riquísima y muy amplia tradición en este sentido, desde las luchas, me acuerdo, por poner experiencias concretas y que no quede general, de las ligas agrarias organizadas en la zona del litoral desde fines de los 60. Hablábamos antes de Angelelli y las luchas acompañando a las cooperativas agrícolas en el noroeste. Las luchas en los ámbitos urbanos, la lucha de la pastoral villera, de la que yo creo que fue una de las experiencias que hizo que Bergoglio viviera un proceso él mismo de conversión, acompañando esas situaciones y jugándose
por los curas y por los cristianos y los movimientos que luchamos en los ámbitos urbanos, por el acceso a la tierra, por la organización de los barrios y villas populares, de capital y de los conurbanos. Hay realmente una tradición muy fuerte. Últimamente también hay por decir una de las últimas experiencias y movidas en este sentido, la Marcha al Campo, que es una iniciativa en la que participan múltiples organizaciones sociales, territoriales, sindicales, y que acompaña la pastoral social, que habla justamente de una propuesta para la creación en todo el país de tierras para la producción agrícola y alimentaria alternativa, que cuide la tierra, que genere empleo en buenas condiciones. O sea, es una lucha central, la lucha por la tierra, por poner algunos ejemplos, y en nuestro país, pero esto se reproduce en toda América Latina. Germán Duarte, excelente Giambroni, un compañero que además de compartir siempre sus conocimientos, lo he visto patear los barrios y sostener con la militancia todo lo que piensa y dice. Sebastián Lloret, tierra, techo y trabajo. También te voy a leer las cosas, los elogios. Ariadna Moreno, Giambroni, un compañero sumamente generoso en todos sentidos. Los tres judiciales. Si tenía que... Si no me hablaban los judiciales, los cago a pedo. No, estás mal. Si perdés Claro, si perdés en territorio estamos complicados. Bueno, yo no sé, compañeros, si queda algo. Nos quedan en rigor 8 minutos, pero creo que Martín ha sido lo suficientemente explícito. Hemos subido bastantes documentos, faltan algunos. Ahí están los que les mencionamos de Martín con Álvaro Orsatti. Bueno, es un tema para meditar, para reflexionar, para ver de qué manera lo podemos canalizar en nuestras vidas cotidianas, en nuestros lugares de trabajo. Bueno, me parece, bueno, otro que te califica de crack es Javier Santos May de la UON de 3 de febrero. Y bueno, me parece que formaba parte también de empezar a cerrar un círculo. La semana que viene vamos a hacer un raconto final sobre qué futuro del trabajo. ¿Qué futuro? Pues hoy. De una perspectiva más amplia vamos a tener un compañero, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, expresidente, director jurídico de ATE y de algunas otras organizaciones, el compañero Matías Cremonte. Y previamente a eso vamos a pasar un reportaje que le hicimos a uno de mis maestros en Derecho del Trabajo, el profesor Antonio Bailos, en Madrid, donde hace 45 minutos de reflexiones sobre el futuro del trabajo. Quizá lo tengamos que cortar un poco para no dar, para que entren los tiempos. La clase última vamos a tener con el cuidado de la casa común y una oradora de lujo como es Emil Secuda, que creo que nos va a abrir la cabeza a los que no tuvieron oportunidades de escuchar. Pero quiero resaltar hoy la presencia de Martín y agradecerle su compromiso, su trabajo incansable, y bueno, él sabe que es parte de esta movida y lo vamos a tener siempre con nosotros en las próximas
ediciones y próximas iniciativas que nos enteraremos prontito. Así que fuerza, que quedan 2 clases nada más. Resistieron hasta ahora, no vale la pena dejar. Y bueno, le vamos a dar un tópico sobre un pequeño trabajo, que es una opinión, la semana que viene, pero no se preocupen, no es un tema, es un tema para sumar, no es digamos, de estricta necesidad para obtener el diploma, pero nos gustaría tenerlo. Así que, bueno, los saludamos, son 19:56, ya está bien por hoy, y vamos, como hacemos, vamos a aplaudir a Martín, a agradecerle, y bueno, nos vemos el jueves que viene. Gracias, Martín, por estar. Gracias. Chao, Martín. Un abrazo Chao, grande. Martín. Ahí. Gracias, Martín. Chao. Excelente charla. Compañeras. Martín, muchas gracias. Si hay alguien que conoce de la pastoral social es el compañero, La tiene atada. Abrazo grande. Gracias. Gracias.